Hola, hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a un espacio más de Derecho Penal 2 con el doctor José Francisco de Matavela. Como siempre, mis estimados amigos, solamente quiero constatar o para ver si nos llega la señal de forma correcta, idónea, saben ahí esos pulgarcitos para arriba, pues siempre darles una situación con el doctor José Francisco Matavela que tuvo ese mismo problema de cuestión de señal. Entonces, ¿no les parece extraño que de repente pueda incorporarse dentro de un rato o tal vez pueda tener algún contratiempo, ¿verdad? Entonces, ya enterados, bien enterados de la situación, pues bienvenidos mis estimados amigos, qué bueno tenerlos acá con nosotros. Me alegra bastante que sigan ustedes de forma positiva su formación con nosotros en Derecho Penal. Bueno, alguna información especial para los compañeritos que de repente van a tener que sustentar su evaluación de primera retrasada con nosotros. Recordarles, estimados amigos, por favor, que van a contar únicamente con 1 hora exacta, no van a contar como lo hemos acostumbrado a tener antes, que con 1 horita, 5 minutos, que con 1 hora y cuarto, 1 hora y 10. No, en esa ocasión no, porque como decimos nosotros con los que sustentan su oración de retrasada con nosotros y pierden es porque quieren, ¿verdad? Entonces, también por cuestión de que de alguna manera ya empiecen ustedes a familiarizarse de forma híbrida para la presencialidad prontamente en la universidad. No este año, porque eso sería mentir, porque ustedes saben que todas las diligencias, pero eso solo es una pequeña introducción, como decimos nosotros, solo para que se vayan picando de lo que es la rama del derecho, de las ciencias penales. Se tiene, de alguna manera, contemplado un tiempo prudencial para que el Ministerio Público pueda gestionar y realizar todas las diligencias que les corresponde, pues eso es ya, así como quien dice algo que ustedes de entradita van a empezar a escuchar. Entonces, hasta que tengamos esa información, pues ustedes ya tienen que empezar a acostumbrarse porque eso también ya lo estamos, o que sea el necesario para que empiecen a acostumbrarse a la presencialidad el próximo año, ¿verdad? Entonces, para una única sección para las personas que la van a sustentar. Recuerden, estimados amigos, por favor, si ustedes información no les importa, personitas por ahí que tienen verdad, 1 horita van a tener ese problemita, teneros consignar y tablar sus datos. Tengan mucho cuidado, hombre. Ustedes para sustentación de primera y era retrasada. Esto porque ya les digo, en examen de retrasadas no pueden alegar o no pueden solicitar revisión de ninguna manera, ¿verdad? Eso sí, definitivamente es algo que está establecido. Entonces, para que tengamos ahí efectivamente las consideraciones del caso para los que van a sustentar su evaluación. Bueno, también, estimados amigos, recordarles o hacerles, bueno, en lo que ingresa el doctor José Francisco de Matavela, ¿verdad? Por ahí vamos a ver, vamos a estar anuentes a su ingreso. Bueno, estimados amigos, previo a que tengamos al doctor, no sé si alguno tendrá alguna dudita con respecto al tema anterior, si de repente hay alguna cuestión por ahí en dudita académica que tengan por ahí para plantear, lo podríamos tener en este espacio previo a que tengamos al doctor José Francisco de Matavela. Recuerden, pueden levantar su manita, pueden hacerlo a viva voz, porque nosotros no tenemos habilitado el chat. Recuérdense, cualquier dudita está autorizada que la solventemos licenciado Guillermo Hernández y mi persona para darles una buena orientación. Oyeron, y estaba viendo aquí que en la agenda ustedes ya empiezan a ver la, agresión y disparo de arma de fuego, agresión, disparo de arma de fuego, sí, de forma injustificada. Hay un montón de, ¿verdad, chicos? Estamos viendo también que empiezan a ver ustedes de las lesiones, el concepto jurídico doctrinario legal que antecede, la integridad física y mental de la persona, los elementos de material de tipo, el elemento interno, las clases de lesiones específicas, gravísimas, graves, leves, lesiones en riña, lesiones culposas, maltrato contra personas menores de edad, contagio, infecciones de transmisión sexual. Vean qué bonito todo lo que ven y todo lo que realmente se ventila dentro
de la fiscalía, entonces, o dentro de la institución. Entonces, sí, de repente por ahí tienen alguna dudita de los temitas anteriores, compañeros, la pueden plantear en este momento. No sé si de repente tendrán alguna duda, porque yo creo que a estas alturas que ya vamos con la segunda o tercera agenda, ya empiezan a surgir esas pequeñas inquietudes. La pueden plantear por acá, la pueden plantear por Instagram, ya saben que con muchísimo uso se las vamos a estar solventando. Entonces, no sé, tendrán alguna inquietud o alguna otra inquietud fuera del contexto académico, pueden realizarles en este momento, estimados amigos, no sé, tendrán alguna duda, alguna inquietud, para que la planteen en este momento en lo que tenemos al licenciado, al doctor José Francisco de Mata Vela. Disculpen, ¿habrá alguna preguntita? La pueden realizar en este momento, sin ninguna pena. Veamos, Shirley. Hola, hola. Hola, muy buenas noches, licenciado. Para agradecerle el apoyo que nos brindó con la clase de civil, ya se resolvió. Eso era, aparte de penal, quería agradecerle por su apoyo. Ok, qué bueno, me alegra, Santi. Qué bueno, me alegra mucho. ¿Vieron? Ahí en lo que podamos, siempre vamos a tratar de apoyarles. Bueno, no hay ningún problema. Con mucho gusto. ¿Alguien más? ¿Daniel? Hola, ¿qué tal? Buena tarde. Disculpa, fíjate que yo andaba leyendo las clases, o sea, yo siempre grabo las clases y las sigo leyendo. Sí. Entonces estaba repasando con las causas concomitantes y las causas posteriores. Fíjate que yo tenía una duda. Las causas concomitantes eran del homicidio simple y decía que no se tiene que tener conocimiento de que la persona tenga alguna enfermedad o algo para que pueda ser un homicidio pretensional. Pero ¿qué pasa si yo tengo conocimiento de que la persona, el licenciado puso un ejemplo del marcapasos, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo tengo conocimiento de que la persona tiene un marcapasos, pero se muere porque lo empujo y se golpea el cráneo, como dio él el ejemplo? ¿Sigue siendo un homicidio pretensional? Vean, es que aquí confluyen muchas cuestiones desde la perspectiva, como veríamos por ahí, desde la parte doctrinaria a lo que es la práctica ya en sí. Por ejemplo, lo que el doctor les explica es que si yo tengo el conocimiento que una persona padece alguna o adolece, perdón, de alguna enfermedad, pues de alguna manera y llevo a la ejecución el delito y se logra comprobar efectivamente el mismo, pues las circunstancias se modifican el tipo penal. Ahora bien, así como el compañerito nos lo está planteando de alguna manera, si en cuestión, yo sé que voy a afectar o voy a atentar directamente contra el bien jurídico que tutela, que es la vida, y si yo sé que efectivamente esta persona adolece alguna enfermedad, pues sí, el tipo penal se modifica, o sea, cambia, ¿verdad? Entonces, en sí, lo que desde la perspectiva de la fiscalía, lo que se toma es el resultado del daño ocasionado. Y en esta situación, pues estaríamos ante un delito o la comisión de un delito de, por ejemplo, si la persona muere, ¿verdad? La ausencia de los signos vitales, como el doctor ya les va dando esa orientación, estaríamos ante la comisión de un delito de homicidio. Un homicidio simple, pues, porque depende, ahí sí que el compañero nos lo está diciendo claramente, van a depender de muchas circunstancias o de los elementos que ya también, no sé si ya lo habrán visto, de los elementos materiales a implementar o utilizar, ¿verdad? Entonces, en este sentido, sí, la comisión sería por un homicidio que simple, ¿verdad? Porque lo que tenemos, inclusive que en la misma fiscalía existe una situación que algunos fiscales logran, como quien dice, tipificar y no es lo correcto. Por ejemplo, confunden el homicidio simple o un homicidio agravado, lo confunden con el asesinato. Esas son las circunstancias que de repente van a ir ustedes dándole lectura y van a ir puliendo aquí con nosotros con el licenciado Guillermo Hernández. ¿Oyeron? Y sí, efectivamente, para esto, por ejemplo, yo me voy a ir adelantando un poquito, ¿oyeron? Pero solamente, como les digo, para que se vayan picando ustedes de esa perspectiva que ella es la práctica en sí, la praxis. Por ejemplo, tiene que haber alguna situación, por ejemplo, ustedes lo pueden ver en las situaciones que agravan la circunstancia de tipo penal. Por ejemplo, alevosía,
los elementos o medios implementados en contra de la persona y cómo es que también el ensañamiento del mismo pueden hacer esa modificación de tipo. Entonces, vean cómo es eso, porque si se logra identificar, sí, a través de un video, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede con DICRI? En este sentido, se trata de investigar y un montón de cuestiones. Toda vez se logra identificar ese tipo de situaciones a través de, por ejemplo, la perspectiva del video, uno logra delimitar. Y también inclusive, eso se lo digo así, vean cómo es esto interesante. Cuando se tiene al occiso, se tiene de frente y, por ejemplo, ustedes ven que se percuta o tiene un disparo en la cabeza, por ejemplo, si tiene rastros de pólvora, por ejemplo, muy cercanos, estaríamos diciendo que a esta persona, ¿qué fue lo que hicieron? Le acertaron un disparo en la cabeza, pero le dispararon a quemarropa, por ejemplo, porque la percusión le queda la pólvora inclusive en la frente. Esto ya, imagínense, ya le estoy hablando de criminalística, de balística, muchas cuestiones por ahí, por ejemplo, que van modificando las circunstancias, ¿sí? Entonces, vean, es increíble. Las ciencias penales aquí, ustedes se van a deleitar como con el licenciado Guillermo Hernández también les vamos orientando todo esto, ¿verdad? Entonces, sí, compañerito, depende mucho y va a depender mucho de las circunstancias o cómo es eso. Entonces, si nosotros decimos, sí, pues el derecho penal es muy casuístico, ¿verdad? Y a la praxis, créanme, aún es muchísimo más interesante, ¿verdad? Espero que hayamos de alguna manera solventado la inquietud del compañerito. Alguien tenía por ahí la manita levantada, quiero ver quién quería preguntar algo. Te lo agradezco, dice. Claro, con mucho gusto. ¿Alguien más por ahí levantó la manita? Ok. Pues sí, chicos, vean, eso es muy interesante. Inclusive, créanme que también a la institución a veces llegan estas circunstancias con personas por ahí que empiezan a preguntar por aquellos hechos de tránsito. Por ejemplo, no sé si fue en esta sección que me hicieron la pregunta de qué es lo que sucede si una persona, por ejemplo, se van dos vehículos en el camino, pero la persona que viene manejando el carrito viene en estado de ebriedad y la persona que accidenta y este viene y por el impulso del carro va una persona en bicicleta y el de la bicicleta se arruina su bicicleta y de repente la persona queda en el suelo. ¿Qué es lo que ocurre con este tipo de situaciones? Vean, ahí van a empezar a ver ustedes todo lo bonito y esos son tips que les voy a ir mencionando de repente conforme el tiempo que dispongamos para realizar estos pequeños repasos o laboratorios. El doctor nos acostumbra a que les estemos apoyando a ustedes. Por ejemplo, en esta situación, ya tenemos aquí al doctor. Entonces, vean, compañeros, ya se les dio las indicaciones. Recuérdense que a las 8 de la noche tenemos la evaluación de primera retrasada. No sé si el licenciado Guillermo Hernández desea ampliar alguna cuestión. Por mi parte, esto sería todo. No, estamos bien, doctor. Ya el doctor está en su tiempo y como tenemos la clase, la retrasada, mejor lo dejamos a él ahí. Ahí estamos, doctor Remata, ya estamos en su tiempo, gracias. Bien, muchísimas gracias a ustedes por el apoyo, la información que han dado ya los compañeros. Vamos entonces a aprovechar el tiempo y directamente entramos a tratar la agenda que tenemos para la sesión de hoy. El día anterior estuvimos finalizando lo que podemos decir eran, o son, mejor dicho, son los delitos que estrictamente atentan contra la vida. Es decir, todos los homicidios e incluso hablamos finalmente del aborto. En el aborto, obviamente, también es un atentado contra la vida, específicamente contra la expectativa de vida o esa esperanza de vida. Pero pues son delitos en los cuales el sujeto activo pues regularmente atenta contra ella y eso es lo que denominamos técnicamente pues que actúa con ánimos necandi. Tal y como lo expliqué el primer día de clases que empezamos este Derecho Penal 2, el primer gran título que presenta el Código Penal
de Guatemala a partir del artículo 123 era delitos contra la vida y la integridad de la persona. Precisamente los que vamos a tratar en la sesión de hoy, de acuerdo a la agenda que les he hecho llegar, son delitos que específicamente atentan contra la integridad de la persona. Tal es el caso de la agresión, el disparo de arma de fuego y, por supuesto, el delito de lesiones. Ahí el sujeto activo actúa con un animus luedendi, no con un animus necandi. Es decir, su ánimo es de lesionar, no de matar. Y eso es lo que específicamente pues hace la diferencia entre delitos que atentan contra la vida, que fueron los que ya vimos, hasta el delito de aborto, incluyendo todos los homicidios, y ahora pues tenemos pendiente los delitos que atentan contra la integridad de la persona. Lo que pasa es que, tal y como lo expliqué en su oportunidad, estos dos bienes jurídicos están íntimamente entrelazados, porque cuando se atenta contra uno de ellos, automáticamente se está atentando contra el otro y viceversa. Por ejemplo, si existe o si se trata de un atentado contra la vida, obviamente que se está atentando contra la integridad de la persona. Y viceversa, cuando se atenta contra la integridad de la persona, hay un atentado contra la vida. Entonces, por eso es que aparecen, pues, en el Código Penal, pues, bajo el mismo título. Pero hay dos bienes jurídicos específicamente tutelados. La vida es uno, y ya lo tratamos, y ahorita tenemos pues los delitos que específicamente atentan contra la integridad de la persona. Entonces tenemos acá la agresión y el disparo de arma de fuego. Estos dos delitos, la verdad es que vale la pena pues hacer alguna reflexión en torno a los mismos. Nosotros creemos, pues especialmente los que nos dedicamos a estudiar la dogmática jurídica penal de Guatemala. En nuestro libro hemos considerado nosotros que básicamente este tipo de delitos, estoy hablando de la agresión y el disparo de arma de fuego, son dos delitos que carecen de sustantividad propia. Tal y como están planteados, tal y como están descritos en la legislación penal guatemalteca, en el artículo 141 y el 142, pues es fácil advertir que carecen de sustantividad propia. ¿Por qué? Porque regularmente son delitos que quedan subsumidos o absorbidos cuando se da cada uno de ellos y se produce una lesión más grave que la de la misma agresión o del mismo disparo de arma de fuego. Lo voy a explicar pues analizando cada uno de las descripciones delictivas. Por ejemplo, si vemos el 141, que se refiere a la agresión, dice, quien agrediere a otro, excepto en los casos de riña o pelea entre los dos, ya sea embistiéndolo con armas o lanzándole cualquier objeto capaz de causar lesión, será sancionado con multa de 10 a 200 quetzales. Imagínense, eso es en la actualidad pues demasiado poco, nada diría yo, pero en el momento en que se legisló eran 200 quetzales y así está todavía. Pero no eso es lo que nos interesa. Vean cómo finaliza el tipo penal. Dice, si a consecuencia de la agresión, o sea, del acontecimiento, se causara lesión, solo será sancionado por esto. Ahí está. O sea, la agresión desaparece si a través de la agresión se causa una lesión. Y dice claramente, si a consecuencia
del acontecimiento, o sea, de la agresión de la que estamos hablando, se causara una lesión, solo será sancionado por esto, o sea, solo será sancionado por la lesión. Y entonces, ¿qué pasa con la agresión? Desaparece. Y no es que desaparezca, sino queda absorbida o subsumida en el tipo penal de lesiones. Por eso es que decimos que carece de sustantividad propia. Ahora bien, si ustedes hacen un análisis del 141, cuando dice que una persona embista a otro con armas o lanzándole cualquier objeto capaz de causar lesión, ¿de qué se trata cuando alguien embiste a otro con un arma o le lanza un objeto capaz de lesionarlo? Muy bien, si no logra la lesión, bueno, podríamos hablar no necesariamente de agresión, podríamos hablar de una tentativa de lesiones o de una tentativa de homicidio. ¿Qué quería? ¿Por qué lo invistió con un arma de fuego o con un objeto capaz de causar daño? ¿Qué quería? Agredirlo. No, probablemente lo que quería era lesionarlo o matarlo. Entonces, la agresión por sí misma es bastante débil desde el punto de vista técnico-jurídico para sustentarla penalmente, ¿verdad? Entonces, por eso decimos que carece de sustantividad propia, porque, pues, sí se podría tipificar en un momento dado de que alguien, pues, embista a otra persona o le lance algún objeto. Bueno, iría delito de agresión. Está bien, y por eso es que la pena, pues, es nada. Es decir, es más grave la pena de una tentativa de lesiones, por ejemplo. Pero bueno, eso es lo que hay de agresión y por eso es que la misma carece de sustantividad propia, porque cuando la misma agresión produce un delito más grave, como una lesión, solo será sancionada la lesión. La otra queda subsumida. Y el disparo de arma de fuego, igual, o peor todavía, oigan lo que dice. Quien de propósito dispare arma de fuego contra otro, aunque cause lesión leve, será sancionado con prisión de 1 a 2 años por el disparo de arma de fuego. Pero si a consecuencia del disparo se causaran lesiones graves o gravísimas o se ocasionare muerte, solo se impondrá la pena que por estos delitos corresponda. En caso de lesión leve, para la aplicación de la pena se atenderá a lo dispuesto en el artículo 70 del Código Penal. O sea, si es una lesión leve por el disparo de arma de fuego, pues entonces habríamos de tipificar un concurso ideal de delitos. ¿Con qué? Lesión leve y tentativa de homicidio. Imagínense. En todo caso, lo cierto es que el disparo de arma de fuego como tal es mucho más grave que el hecho de disparar como tal un arma de fuego, por ejemplo. Y esto pues se da mucho de acuerdo a nuestra propia cultura y a idiosincrasia nuestra. Hay muchos lugares en nuestro país que para Nochebuena o para Año Nuevo, pues en lugar de quemar cohetes, disparan al aire. Y muchas veces la policía ha intervenido y ha capturado a estos sujetos, o cuando están borrachos, por ejemplo, o borrachos, contentos por cualquier razón, sacan el revólver, la pistola y empiezan a disparar al aire. Son capturados y llevados a la autoridad. Y muchas veces, pues, por desconocimiento les tipifican disparo de arma de fuego. Oigan, eso no es disparo de arma de fuego. Entonces, ¿disparar al aire no es disparar? No. ¿Por qué? Porque el Código Penal guatemalteco es muy claro y muy específico en el 142 cuando dice, quien de propósito, es con mala fe, con propósito deliberado, dispare arma de fuego contra otro. Si usted dispara al aire,
Eso no es disparo de arma de fuego. Podría ser una falta, pero no el delito de disparo de arma de fuego. Hay disparo de arma de fuego cuando usted le dispara a otro y de propósito. Ahora yo le pregunto, si usted con propósito deliberado, con mala fe, con ánimos loedendi o ánimos necandi, dispara a otro y digamos, no le pega porque no tuvo pulso o le pega y lo lesiona, entonces en lugar de hablar de disparo de arma de fuego, teníamos que hablar de un delito de tentativa de homicidio, o es más, tentativa de asesinato, porque con propósito deliberado disparó su arma sobre otra persona. ¿Qué quería? Pues matarlo. Si no lo logró, bueno, no es disparo de arma de fuego, es tentativa de asesinato. Entonces, vean qué discutible es esto. Por eso es que nosotros creemos, y así lo establecemos, lo explicamos en nuestro libro, nuestro Derecho Penal Guatemalteco, que estas dos figuras, la agresión y el disparo de arma de fuego, son figuras que, tal y como están descritas en el Código Penal nuestro, carecen de sustantividad propia. Y carecen de sustantividad propia porque, si ustedes se dan cuenta, pasan a formar parte o quedan absorbidos o subsumidos en un tipo penal más grave. Es más, el artículo 143 habla de no aplicabilidad, y oigan lo que dice: lo dispuesto en los dos artículos anteriores, o sea, en la agresión y en el disparo de arma de fuego, que son los dos anteriores, no es aplicable cuando concurran las circunstancias necesarias para constituir tentativa de delitos que tengan señalada pena mayor. Ahí está muy claro. Entonces, difícilmente los jueces van a tipificar un disparo de arma de fuego como tal, per se, o una agresión, porque regularmente se disparó esa arma de fuego con otro propósito, mucho más grave. Entonces los jueces regularmente van a tipificar tentativa de homicidio, tentativa de asesinato, tentativa de lesiones. Y si se produce la lesión porque efectivamente le pegaron el balazo a la persona, entonces se aplica el delito de lesiones. Ya veremos si es una lesión grave, si es gravísima, específica o leve. Eso ya lo vamos a ver ahorita. Pero en todo caso, ¿cómo queda la agresión y el disparo de arma de fuego? Subsumidos. Sí, desaparecen en el delito que se tipifica más grave. Así es que eso es lo que podemos decir con respecto de ellos. Si llegamos a lo que específicamente pues conocemos nosotros en Guatemala como delitos contra la integridad de la persona. Los típicos delitos contra la integridad de la persona son las lesiones. Las lesiones. Y es más, el Código Penal guatemalteco en el 544 define, conceptualiza lo que debe entenderse por lesión. Y dice que comete el delito de lesiones, ¿quién dice? Sin intención de matar. Fíjense lo que dice, claramente. Quien sin intención de matar causare a otro en el cuerpo o en la mente, pues, una lesión. Está muy claro entonces que comete el delito de lesiones quien sin intención de matar causare a otro daño en el cuerpo o en la mente. Pero no se tiene el animus necandi, lo que se tiene es el ánimo de lesionar. Ese es el delito de lesiones. O sea, donde el propósito deliberado es causar la lesión. Y luego el Código Penal guatemalteco hace una descripción de una clasificación, mejor dicho, de lesiones, de diferentes tipos de lesiones, que también es un poco complicado en la aplicación práctica en cada uno de los hechos que se estudian o de los casos que se
se dan de esta naturaleza y veremos por qué. Por ejemplo, vean lo que dice la clasificación del código. En el 145 habla de las lesiones específicas, así se llaman, lesiones específicas. Quien de propósito castrare o esterilizare, dejare ciego o mutilare a otra persona, será sancionado con prisión de 5 a 12 años. Aquí el propósito deliberado, la mala fe del sujeto activo, la voluntad lesiva del sujeto activo es castrar, es esterilizar o dejar ciego, o en todo caso, dar a una persona. Si a través de esa conducta, pues dejare ciego, mutilase, o castrare, o esterilizare al sujeto pasivo, es una lesión específica. Pero ahora van a ver lo que son las lesiones gravísimas y ahí empiezan las complicaciones. Dice en el 146, lesiones gravísimas. Quien causare a otro lesión gravísima será sancionado con prisión de 3 a 10 años. La otra es de 5 a 12, la específica. O sea, es mayor la pena. Ahora, oigan lo que dice la lesión gravísima. Es lesión gravísima la que produjere alguno de los resultados siguientes. 1. Enfermedad mental o corporal cierta o probablemente incurable. Enfermedad mental o corporal cierta o probablemente incurable. Es bastante amplio, pero no es problema. Sigamos. 2 dice, inutilidad permanente para el trabajo. Si lo dejan inútil permanentemente para trabajar, es una lesión gravísima. Pero ahora dice, pérdida de un miembro principal o de su uso o uso de la palabra. Pérdida de un miembro principal. Pero ¿qué es un miembro principal para quién? Depende. Por ejemplo, si lo que se pierde lo que pierde el sujeto pasivo es, por decirles, el dedo meñique de la mano izquierda, probablemente para alguna persona no va a ser principal. Pero ¿qué pasa si se trata de un pianista? Una persona que toca, que se dedica pues, a la música y es organista. Para él es un miembro principal, o sea, eso es lo discutible. Es decir, la pérdida de un miembro principal, eso depende de quién sea, para quién es, pues, o el uso de la palabra. Pero vean esto, aquí todavía está mucho más difícil. En el número 4 dice que es lesión gravísima la pérdida de un órgano o de un sentido. Y en el 5 dice la incapacidad para engendrar o concebir. Esto podría traslaparse con lesión específica. Si el sujeto, al sujeto se le castra, por ejemplo, si se trata de un hombre, y obviamente en el tipo de lesión pierde los testículos, entonces hay una incapacidad para engendrar. Pero ¿es una lesión gravísima o bien es una lesión específica cuando dice quien de propósito castrar o esterilizar? Ahí es donde ustedes tienen que hacer el análisis dependiendo del caso que se trate. A partir de estudiar la primera fase del iter criminis del caso, es decir, ¿cuál era la intención del sujeto activo? Si la intención del sujeto activo, prima fase, o sea, en primera fase, era castrar o esterilizar al pasivo, entonces, y para eso, por ejemplo, produjo la lesión en los testículos, entonces no podemos hablar de una lesión gravísima, tenemos que hablar de una lesión específica.
porque el propósito era ese, castrarlo, esterilizarlo. Ahora, si el propósito en primera fase del itercriminide no era la castración o la esterilización, sino que le disparó para lesionarlo, pero el disparo acertó en los testículos, los cuales perdió, entonces ahí sí, ahí tenemos que hablar de lesión gravísima, incapacidad para engendrar o concebir. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener mucho cuidado en todo ese proceso de razonamiento para poder tipificar un delito. Hacer el análisis del caso a partir del iter criminis del sujeto pasivo. Es decir, ¿qué quería? ¿Qué era lo que quería? ¿Cuál era el propósito deliberado? Porque estos son delitos dolosos, pues dolosos, donde tiene que haber voluntad y plena conciencia de parte del sujeto activo de un delito para el pasivo. Entonces hay que hacer el análisis para poder diferenciar si en este caso se trata de una lesión específica del 145 o un tipo de lesión gravísima del 146. Luego el código hace una división más clara de lo que son o de lo que deben considerarse lesiones graves y lesiones leves. En el 147 dice, quien causare a otro lesión grave será sancionado con prisión de 2 a 8 años. Y luego explica, es lesión grave la que produjere alguno de los resultados siguientes. Es grave. Uno es debilitación permanente de la función de un órgano, de un miembro principal o de un sentido. Y aquí volvemos otra vez a la discusión. Debilitar permanentemente la función de un órgano. ¿Qué pasa si el disparo que se le hizo le pegó en los testículos? Y quedaron, si no los quitó, los perdió totalmente, hay una disfunción permanente de los mismos. Ahora, ¿eso es una lesión grave? ¿Es una lesión gravísima o es una lesión específica? Porque en la específica dice castrar o esterilizar. En la gravísima habla de incapacidad para engendrar, pero en la lesión grave habla de debilitamiento permanente de la función o de un órgano, o de un miembro principal o de un sentido. Estos son los análisis que debe hacer el que va a tipificar, ya sea el juez, el fiscal o el abogado defensor que está en un caso de esto, y en este caso ustedes, pues, en el momento de responder o de resolver un caso. Por eso es que es importante que, como he dicho siempre, pues se apliquen en la resolución de casos. Siempre hay un razonamiento doctrinario, ¿no? Y una fundamentación legal. Entonces, nosotros, los profesores, tenemos que, pues de alguna manera, aceptar si hay un fundamentado razonamiento doctrinario, pero tiene una fundamentación legal para poder pues calificarles bien. Pues alguien puede sostener que se trató de una lesión grave y explica por qué, pero el otro compañero va a decir que para él una lesión gravísima y también fundamenta, y el otro puede decir que era específica y lo fundamenta. Son tres respuestas diferentes y ¿por qué no? Nosotros vamos a calificar buenas las tres respuestas. Porque esto era lo que les decía. No, esto no es matemática, pues. La matemática, les decía, es fácil. El derecho es muy difícil. Matemática es fácil. 2 más 2, 4. No está malo. Pero aquí no. Puede ser que ante un análisis de un caso como el que les dije ahorita, se hablen de que puede ser lesiones gravísimas, específicas o lesión grave. Y de todas maneras habría que calificarla bien. Muy bien. Y luego el 148 se refiere a las lesiones leves.
Dice: quien causare a otro lesión leve será sancionado con prisión de 6 meses a 3 años. Ahora explica qué debe entenderse por lesión leve. Es lesión leve la que produce en el ofendido alguno de los siguientes resultados: enfermedad o incapacidad para el trabajo por más de 10 días, sin excederle 30. Si hay incapacidad para trabajar por más de 10, pero no excede de 30, entonces es una lesión leve. ¿Por qué? Porque si es menos de 10, no es lesión, es una falta. Pero si es más de 30, no es una lesión leve, sino que es una lesión grave, porque el anterior decía incapacidad para el trabajo por más de un mes. Entonces hay que tener cuidado en esto. 2 dice: pérdida e inutilización de un miembro no principal. Y esa es la misma discusión que teníamos en el otro. Pero no principal, ¿para quién? Pues les decía, en el caso de perder la mitad del dedo meñique de la mano izquierda, pues para cualquiera podría decir hay pérdida o hay inutilización de un miembro que no es principal porque no le sirve para nada. Pero ¿qué pasa si se trata de un pianista? Si se trata de alguien un artista, pues que se dedica a tocar el piano, tocar el órgano, qué sé yo, para él sí sería. Entonces, el análisis tiene que ser siempre, tomando en consideración, pues no solo los móviles del hecho, sino en el intercrímenes también quiénes son los sujetos, el activo, el pasivo, y cuál era lo que se pretendía. En el número 3 habla de que es lesión leve la cicatriz visible y permanente en el rostro. Esa es otra cosa que es discutible. ¿Qué es una cicatriz visible y permanente en el rostro? Bueno, aparentemente es sencillo decir, bueno, que se le vea y que no se le quite. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si la lesión fue en la oreja? Perdió un pedacito de oreja, el pabellón. ¿Esa es una cicatriz visible permanente? ¿O es un tipo de lesión, grave, donde hay deformación permanente del rostro? Lo que perdió fue el pabellón de la oreja, un pedazo. Pero en las lesiones graves está como grave la deformación permanente del rostro. Y en la lesión leve está la cicatriz visible y permanente del rostro. ¿Qué es? Ahí son las discusiones. Ahí es donde hay que hacer el análisis en cada caso particular, pues razonarlo, ¿eh? Desde el punto de vista de la lógica, de la doctrina, de la jurisprudencia y los fundamentos legales. Muy bien. Luego, el 149 se refiere a la lesión en riña. Y aquí recordémonos el homicidio en riña tumultuaria. Aquí habla de lesiones también en riña tumultuaria. Cuando en una riña tumultuaria, dice, se causaran lesiones. Allá hablábamos de que en una riña tumultuaria se causó la muerte de una persona. Y por eso decíamos homicidio cometido en riña tumultuaria. Aquí estamos hablando de lesiones en riña tumultuaria. Cuando en riña tumultuaria se causaran lesiones sin que pueda determinarse al autor o autores de las mismas, se aplicará la pena correspondiente a las lesiones rebajada en una tercera parte a quienes hubieran, dice, ejercido alguna violencia en la persona del ofendido. Es decir, aquí se trata de una riña tumultuaria y ustedes ya saben, porque eso no lo dice el código, que lo dice la doctrina, ahora expliqué, que en una riña tumultuaria, en primer lugar, no es una pelea de 2 personas, pues. Es de más de 2 personas. Más de 2 quiere decir de 3 en adelante. Que se acometan confusa y tumultuariamente, así dice la doctrina. Y se acometen confusa y tumultuariamente cuando los sujetos actúan como sujetos activos y como sujetos pasivos a la vez. Como activos cuando atacan, como pasivos cuando se defienden. Eso es una riña tumultuaria. De esa riña tumultuaria puede causar la muerte de una persona. Y eso se llama homicidio en riña tumultuaria. Pero cuando no causa la muerte de una persona, sino que lo que
causa son lesiones. Entonces, las lesiones en riña de 149 es la lesión en una riña tumultuaria, que tiene la característica que no se puede identificar al sujeto que causó la lesión. Es decir, se sabe quiénes contendieron, quiénes participaron en la riña, pero no quién produjo la lesión. Como no se puede identificar, entonces la pena se impone a todos por igual. Esa es la razón. Si se identifica de alguna manera quién fue el que causó la lesión, que produjo el golpe que produjo la lesión, entonces no hay lesión en riña. Entonces lo que hay es una lesión leve, una lesión grave o una lesión gravísima. Eso ya dependiendo de qué clase de lesión. Pero sí se identifica quién en riña. La lesión en riña se da cuando no se pueda identificar a los que participaron en la riña. Luego el código también habla de lesiones culposas. Y las lesiones culposas efectivamente son todas las lesiones que hemos tratado hasta acá son dolosas. Debe haber propósito deliberado del sujeto activo de realizarla, de cometerla. Debe haber propósito determinado, debe haber mala fe, debe haber voluntad. Las lesiones culposas no hay dolo. ¿Qué hay entonces? Hay imprudencia, hay negligencia o hay impericia. Pero aparte de eso, como es culpa, es cuando el sujeto actuando legalmente, pero imprudente, pero negligente o con impericia, se produce la lesión. Entonces, ahí es donde se da la lesión culposa. Entonces, pueden haber diferentes clases o tipos de lesión culposa. El código dice en el 150, quien causare lesiones por culpa, o sea, no son dolosas, no hay dolo, por culpa es por imprudencia, negligencia o impericia, aun cuando sean varias las víctimas del mismo hecho, será sancionado con prisión de 3 meses a 2 años. Si el delito fuere ejecutado al manejar vehículo, es lo más común, si el delito se comete al manejar vehículo bajo influencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o estupefacientes que afecten la personalidad del conductor o en situación que menoscabe o reduzca su capacidad mental, volitiva o física, se impondrá al responsable, además de la pena de prisión de 3 meses a 2 años, una multa de 300 a 3,000 quetzales. O sea, si se lleva a cabo la lesión porque se conduce en estado de ebriedad o de manera drogada, entonces hay una agravante que también se agrava la pena, porque además de la pena de prisión, que es de 3 meses a 2 años, hay una multa hasta 3,000 quetzales. Y luego finaliza el 150 con una agravación específica para los que manejan transporte colectivo, al igual que el homicidio culposo. Y dice acá, si el delito se causare por pilotos de transporte colectivo, en cualquiera de las circunstancias relacionadas en el párrafo anterior, será sancionado con prisión de 5 a 9 años. Allí la pena, vean ustedes, es mucho mayor, es mucho más grave, porque se trata pues de personas que irresponsablemente manejan en estado de ebriedad o drogados, y no es un vehículo particular, es un vehículo de transporte colectivo. Eso agrava la responsabilidad penal y agrava la pena. Se adicionó por una reforma un 150 bis, porque el que leía era el 150, lesiones culposas, pero se adicionó el 150 bis por una reforma que se hizo a través del decreto 9 del 2009 y quedó así el 250 bis. Se llama
maltrato contra personas menores de edad. Es maltrato. Oigan esto. Quien mediante cualquier acción u omisión provoque a una persona menor de edad o con capacidad volitiva o cognitiva daño físico, psicológico, enfermedad o coloque al niño en grave riesgo de padecerlo, será sancionado con prisión de 2 a 5 años, sin perjuicio de las sanciones aplicables por otros delitos. Esto, acá lo que se está castigando es el maltrato, no lo que resulte de él. Si a consecuencia del maltrato resultara una lesión, es decir, eso es otra cosa. Hay un concurso ideal de delitos. Maltrato contra personas menores de edad, concursando con una lesión leve, una lesión grave, o como una lesión gravísima, dependiendo de qué tipo de lesión se trate. Pero acá lo que protege el código en esta modificación es el maltrato a menores de edad o a personas pues, que tengan una capacidad volitiva pues, o cognitiva disminuida. Y el 151 se refiere, también fue modificado. Antes se llamaba lesión, ahora se denomina contagio de infecciones de transmisión sexual. Y antes eran lo que se denominaba lesiones sexuales o por delitos de contagio venéreo. Antes, cuando se le denominaba delito de contagio venéreo, tenía una característica, el 151, y era que era un delito de acción privada, única y exclusivamente por el contagio venéreo. Lo debería de perseguir el Ministerio Público solamente a instancia de parte agraviada, o sea, los tribunales, solamente a instancia del ofendido. Ahora, tal y quedó con la modificación del 151, se le denominó contagio de infecciones de transmisión sexual. Y oiga, ojo, este es un delito de peligro, no es de resultado. Aquí lo que se castiga es poner en peligro a una persona de la transmisión sexual de alguna enfermedad, pero no necesariamente tiene que transmitir la enfermedad. Basta con que alguien que sepa que tiene sífilis, gonorrea o sida o qué sé yo, tenga relaciones sexuales con otro. Basta con que lo sepa y con que no le diga nada, el solo tenerla, ya se consuma el delito. Es un delito de contagio de infecciones de transmisión sexual, pero dada la descripción del tipo penal del 151, vamos a leerlo, van a ver que es un tipo penal donde lo que se castiga es el peligro, no el resultado. Quien a sabiendas, dice, es decir, estando consciente, que padece de infección de transmisión sexual, expusiera a otra persona al contagio. O sea, eso es lo que se castiga, exponer al contagio a otra persona. Será sancionado con prisión de 2 a 4 años. Si la víctima fuera persona menor de edad o persona con incapacidad volitiva o cognitiva, la pena se aumentará en 2/3 partes. Este es un delito de peligro, no de resultado. Basta con que se ponga en peligro, con que se exponga al sujeto pasivo para que el delito se considere consumado. Y en sentido contrario al tipo que estaba antes de la modificación del 2009, este delito es de acción pública. ¿Qué quiere decir? Que el Ministerio Público lo puede investigar y perseguir de oficio, sin que nadie se lo pida, sin que nadie se lo pida. En cambio, cuando estaba el anterior, que se llamaba delito de contagio venéreo, pues era un delito pues que específicamente lo tenía que denunciar y perseguir pues el ofendido. Acá no. Este tipo tipo penal, queda como un delito de acción pública. Quiere decir que de oficio lo puede investigar y perseguir
el Ministerio Público. E insisto, lo más importante es que es un delito de peligro, no es de resultado. Basta con que alguien tenga cualquier tipo de enfermedad sexual y exponga a otro al contagio. Basta con que lo exponga. No quiere decir que el delito se da hasta si el otro se contagia o no. Puede ser que no se contagie, pero el delito está consumado. Muy bien, esa es la clasificación que tenemos acá en relación a los delitos, a las lesiones. Y luego viene un tipo de delito que espero que lo lean ustedes. La verdad es que es intrascendente, pero hay que leerlo, conocerlo, pero jamás se ha dado en lo que se llama delito deportivo, delito por dolo culpa. Quien aprovechando su participación en el ejercicio de cualquier deporte causare de propósito o infracción a las reglas y acciones correspondientes un resultado dañoso, será responsable del hecho resultante e incurrirá en las sanciones que este código señala para cada caso. Si el resultado dañoso se causare sin propósito, pero con infracción de reglas e indicaciones respectivas, el responsable será sancionado a título de culpa. Esto es lo que se llama delito deportivo, delito por dolo culpa. Sin embargo, hay una excepción y dice que en deportes violentos debidamente autorizados por la autoridad que tenga por finalidad el acometimiento personal sin infracción de las reglas o indicaciones respectivas causar lesiones a su contrincante, no incurrirá en responsabilidad penal. Por ejemplo, el boxeo, ¿no? Obviamente de eso se trata, la lucha libre. Tampoco incurre en responsabilidad penal quien en ejercicio de un deporte debidamente autorizado sin infracción de las reglas o indicaciones del caso y sin propósito causar un resultado dañoso. Estos delitos deportivos realmente no llegan a los tribunales. Nunca van a ver ustedes un delito deportivo en un tribunal. Regularmente la infracción a las reglas del deporte son sanciones de tipo administrativo que se dan en el momento por los árbitros o los jueces pues, que están dirigiendo pues, una contienda deportiva. Pero pues ahí está. Luego pues tenemos la exposición de personas a peligro, que son delitos de peligro, delitos contra la seguridad del tránsito, antes de llegar a los delitos contra el honor que son privados. Esto no lo teníamos en la agenda de hoy. No los vamos a tratar, los vamos a dejar para el próximo día de clases. Incluso pues el delito deportivo no estaba, pero ya me adelanté pues porque es intrascendente para que ustedes pues tengan conocimiento de él. El próximo día nos referimos a la exposición de personas a peligro, delitos contra la seguridad de tránsito, y esto nos lleva ya a un grupo de delitos que sí son bien importantes, que se refiere a los delitos contra el honor. Pues quedamos hasta ahí. Espero que haya sido todo claro. Muchas gracias por los aplausos. Aquí los estoy viendo. Aplausos, corazones, ¿de qué más están mandando? Bien, bueno, me alegra bastante que comprendan y que los motive. De eso se trata para seguir adelante. Entonces, quedamos hasta aquí y esperaría, puedo adelantarme ya, que el primer examen parcial de Derecho Penal 2 lo vamos a tener hasta delitos contra el honor, inclusive. Así es que vamos excelentemente bien. Pasen feliz noche, que estén bien y nos vemos el próximo día de clases, que es el próximo jueves. Buenas noches, Alex. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches.